¡Wow! Los Cuatro Fantástico. Noviembre del 2016, una de las victorias más brillantes de la blanquirroja. Un 4-1 sobre Paraguay en Asunción que pudo terminar con un resultado mucho más amplio. ¿Recuerdas este partido? Quizás sí. ¿Recuerdas la emoción que se vivió? ¡Claro! ¿Y lo pudiste ver? De repente quizás tú, con papá, con mamá, puesta la camiseta blanquirroja y la emoción que sentías, y al otro día todos este medio de comunicación llamado periódico lo tenían en todos los lugares o los puestos. Claro, ¿verdad? Qué bonito es leer, o qué bonito es enterarnos de lo que pasa a nuestro alrededor, y para eso existen varias formas de hacerlo. Antiguamente, por ejemplo, ¿cómo se hacía? A través de la radio. ¿Y cómo eran nuestras radios? A pila, porque no existía corriente o electricidad, ¿no? Otro, por ejemplo, si yo quería darle a conocer a alguien lo que sentía por ella, o de repente expresar un sentimiento familiar que no se encontraba aquí, sino en otro lugar, ¿qué hacía? Escribía una carta, ¿verdad? O antes, por ejemplo, si quería ver una película, ¿acaso podía verlo como hoy en día tú tienes esa posibilidad de un televisor inmenso en casa puesto en tu pared, sentado sobre tu cojín y ver una película? No, antes que habían, y que hoy en día también contamos con uno, aquel Pisco, ¿verdad? Pero los otros, gracias al terremoto que ocurrió, se derrumbaron, pero ya no funcionaban. ¿Cómo se llamaba eso? Donde pasaban las películas y donde el sonido era inmenso, ¿verdad? El cine. Claro, de una y mil formas nosotros, pues, nos prestábamos de estos servicios para conocer la creatividad del hombre, ¿no? La forma de pensar del hombre, lo que ellos de una u otra manera opinaban por escrito, ¿verdad? Entonces, pues, hoy en día vamos a trabajar un tema muy importante, muy bonito, que yo sé que te va a gustar. Esta clase es para primer año secundaria. Hola, nos encontramos. Estamos aquí para trabajar y para aprender una vez más en el área del lenguaje. ¿Sí? Correcto. ¿Pero qué tema vamos a trabajar hoy? Me vistes que empecé con un periódico en mano. Te he hablado de cartas, te he hablado del cine. Por ejemplo, te pregunto, ¿has ido al cine que se encuentra aquí en nuestra ciudad de Pisco? Claro, y has visto las películas en estreno, ¿verdad? Qué pena que hoy en día o ahora no lo podemos hacer, pero es por nuestra seguridad, ¿no? Por mantenerte sano, vivo, con vida, ¿no? Sin arriesgarte a nada. Y espero que estés cumpliendo las normas dadas por nuestro gobierno. Correcto. Pero bien, vamos a llenarnos de alegría en esta mañana. Te preguntaba, ¿sabes qué tema vamos a trabajar el día de hoy? ¿No? A ver, vamos a ver. Mira lo que te tengo aquí en la pantallita, ¿sí? Con mucho cariño hecho para ti. Hoy trabajamos con alumnos de primero de secundaria. Pero ¿qué tema, profesor, vamos a trabajar? Ya estoy desesperado por saber. A ver, vamos a ver. Mira lo que está en la pizarra. Dice, uso excesivo de redes sociales causa aislamiento, advierte experta. Los fracasos académicos y problemas de conducta se han convertido en los principales motivos de consulta de adolescentes de 12 a 16 años. Tu edad, ¿verdad? O por ahí. Y la conducta es casi siempre la misma. El excesivo uso de videojuegos y de redes sociales. María Lourdes Chávez, especialista en la conducta humana, adscrita al Hospital Morelos de Institución Mexicana del Seguro Social, refiere que la disfunción familiar es el principal detonante de las actitudes negativas de los jóvenes. Sin embargo, los factores externos relacionados con el uso de la tecnología impactan seriamente en la conducta de los menores. Miren, wow, ¿verdad? Cómo nuestra vida pudo cambiar de un momento a otro. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, profesor, ¿cómo usted se distraía o se divertía en sus tiempos? Lo hacíamos de repente jugando trompo, porque tenía su tiempo. De repente saltando mundo, ¿verdad? O las famosas pichanguitas. ¿Y cuáles eran las pichanguitas? Pues jugar con los amigos, llegando del colegio, almorzando, ¿no? Lavándonos las manos, duchando de repente para luego salir en una hora determinada y jugar fútbol. Pero hoy en día todo eso está quedando de lado. ¿Por qué?
porque estamos haciendo el mal uso de la tecnología. Mira lo que nos dice este artículo, ¿verdad? Que lo podemos encontrar ¿dónde? En el periódico o en una red social. ¿Qué nos dicen? Pues que el excesivo de uso de videojuegos y de redes sociales están haciendo de nosotros una persona, digamos, poco razonable, poco activa. ¿Y por qué? Porque pues estamos haciendo el mal uso de ella. ¿Sí? Bien, pero eso no es el tema. No vamos a hablar de videojuegos ni de redes sociales. Vamos a ver, ¿qué sigue? ¿Se te hace familiar esta imagen? ¿Sí? ¿Alguna vez te gustaría conocer un programa televisivo? Ya sé, profesor, vamos a hablar acerca de las noticias. No. Vamos a ver. A ver, otra imagen. Conocida. Pero mira lo que tiene aquí. ¿Qué es? A ver, tratemos de descifrar. Una radio, puede ser, ¿verdad? Y miren cómo se siente este personaje, muy conocido, feliz. Y eso que no lo ve, simplemente ¿qué está haciendo? Lo está escuchando, ¿verdad? Ya, sí, profesor, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? A ver, dime, ¿sobre la música? No, tampoco. A ver, continuamos. Siguiente imagen. Mira, 3 personas viendo una sola, ¿verdad? ¿Qué? Leyendo de repente una noticia, ¿no? O el horóscopo, que es lo primero que hacemos cuando antes leíamos, o algunas personas todavía leen el periódico, o de repente quizás viendo los artículos o las secciones deportivas, ¿verdad? Ya sé, profesor, ¿de qué vamos a hablar? Sobre, a ver, dime, ¿sobre el periódico? No, tampoco vamos a hablar sobre el periódico ni la noticia. A ver, vamos a ver qué sigue. Exacto, vamos a hablar en esta mañana, o a trabajar junto a ti, sobre los medios de comunicación social. Con razón, profesor, ahora entiendo que tenía que ver el periódico, que tenía que ver la radio, que tenía que ver, por ejemplo, esa noticia que aparece empezando mi clase. ¿Es verdad? ¿Cuánto sabemos sobre los medios de comunicación social? ¿Sabes que de esta manera o a través de ellos nosotros podemos saber qué es lo que ocurre a nuestro alrededor o al otro lado del mundo? Sí. Como nos hemos enterado, por ejemplo, cuáles son los países más pobres o qué es lo que hacen otras personas cada vez que de una u otra forma pues viven el día a día. Exacto. Si hoy en día tú te das cuenta y ves noticias, porque ves, me imagino, noticias, ¿verdad? Pero no solo, sino en compañía de papá o mamá. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen que estar a tu lado para de esa manera pues ver, para de esa manera contar, para de esa manera pues interpretar lo que se ve o lo que se vive día a día. Gracias a este medio de comunicación podemos saber y podemos darnos cuenta qué es lo que ocurre en otros países. Exacto. Entonces, vamos a ver en qué consisten los medios de comunicación social. Dice, te entrego otra imagen. Si yo quería presentar un trabajo antes, ¿no? En mis tiempos, o en los tiempos de papá o de mamá o de tus abuelitos, por ejemplo, y nos dejaban pues un trabajo de investigación y el profesor nos decía, mañana Omar, se tiene que presentar el trabajo. Y eran 20 páginas, teníamos 2 opciones. 1, escribir a mano, o 2, a través de este objeto, o de este aparato, de este instrumento, como tú lo puedes llamar. ¿Cómo se llama? Máquina de escribir. Puede ser, sí, la máquina de escribir, claro, ¿no? O puede ser otra cosa que un telegrama, un fax, ¿no? Vamos a asimilar. Aquí tenemos otro. ¿Qué es lo que observamos aquí hoy en día? 2 computadoras y 2 ¿qué? 2 tableros, ¿verdad? Exacto. Pero esto es más moderno ya, ¿no? Esto es casi lo más nuevo, lo más jovencito. Miren, si queríamos escuchar música, ¿qué es lo que hacíamos? Prendíamos nuestra radio. Hoy en día, ¿qué tienes en casa? ¿Una radio así? No creo, ¿verdad? ¿Qué más? Un televisor. Si te das cuenta, ¿no? Hoy en día ya no son así. Tienen la cabecita de un robot. Hoy en día, ¿cómo son? Planos. Casi el grosor de un jabón, ¿verdad? Seguimos. ¿Esto qué es? ¿Lo conoces? Un teléfono, exacto. Mira cómo era.
tenía su disco en la cual cada uno tenía un número y se giraba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exacto, ¿no? Y de esa manera giraba. Contestabas, levantabas el fono para poder contestar o responder una llamada. Hoy en día lo haces a través de ¿qué? De tu celular. Y siguiente, ¿qué tenemos? El periódico. Lo que sí hoy en día a día, pues aquellos que aún todavía leemos, los compramos en los puestos y de esa manera pues nos enteramos lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, todo esto son los diversos medios de comunicación social que sirven para poder nosotros entretenernos, culturizarnos, enterarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿verdad? Continuamos, a ver, dice, vamos a reflexionar 3 preguntas, ¿sí? La primera dice, ¿te interesas en leer los diarios para saber qué acontecimientos han sucedido en el Perú y en el mundo? Yo te pregunto, ¿lees periódicos? ¿O simplemente es para resolver crucigramas, para resolver pupiletras, para fijarte lo que hoy el horóscopo te indica o te dice, ¿no? Y hacerle caso? ¿O porque nos vamos a la parte trasera porque estamos coleccionando del periódico las imágenes que aparecen ahí? ¿O porque viene una receta de cocina? ¿Alguna vez te has interesado en leer los artículos? Profesor, es que las noticias son muy feas, es verdad, pero no podemos vivir aislados de nuestra realidad. Para eso tenemos a 2 superpersonas en casa, como son papá y mamá, quienes de una u otra manera, ¿qué es lo que hacen? Ellos nos pueden de una manera asesorar, nos pueden concientizar lo que está pasando y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque es verdad, no podemos vivir ni crecer ajenos a esa realidad. ¿Sí? La segunda pregunta dice, ¿qué medio de comunicación social utilizas para comunicarte con tus seres queridos o amigos? Hoy en día te estoy hablando de este tiempo. El internet, ¿verdad? O la internet, como solemos decir, ¿no? Gracias a ella nos podemos comunicar hasta con la persona que se encuentra al otro lado del mundo, que está en otro horario, en otro clima. ¿Cómo sabemos que está bien o está mal? Y eso hoy en día antes no existía, pero ahora sí, a través de las famosas videollamadas, ¿verdad? O el Zoom, ¿no? Lo que muchos están aplicando hoy en día. Y de esa manera podemos hacer una videollamada en grupo y conversar al mismo tiempo qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sin necesidad de repente de viajar 3, 4 horas para estar ahí contigo. Lo podemos hacer en minutos. ¿Y a través de qué? Estas redes sociales. Seguimos. Y la tercera dice, ¿qué medios de comunicación conoces? Uf, muchas, ¿verdad? Exacto. Como ya lo hemos dicho, la televisión, el cine, el diario o periódico, ¿qué más? La radio, el internet, las revistas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya sabes, el tema que vamos a trabajar en esta mañana es los medios de comunicación social. ¿Sabes qué son los medios de comunicación social? A ver, vamos a verlo. Dice, son los instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual, audiovisual y multimodal. ¿Sí? Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva a millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otros para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los diarios locales o institucionales. Los medios de comunicación también son llamados medios de comunicación de masa o más media. Exacto. Gracias a los medios de comunicación nosotros, te hago recordar, o cabe redundar, nos damos cuenta o nos enteramos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de todo lo que pasa, de todo lo que suscita. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo una gran problemática. Y eso, ¿cómo nos enteramos de todo lo que pasa? Gracias a la televisión, a la radio, al internet, ¿no? Al periódico. Correcto, es verdad. La diferencia es que en internet tú lo puedes publicar al instante y lo puedes leer en segundos. En la televisión sí es transmitido en vivo, en la radio también, pero en el periódico sí al día siguiente, ¿no? Antes no teníamos internet y esperábamos leer las noticias
a primera hora del día siguiente para saber o para enterarnos qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Bien, a veces así nos sentimos, ¿verdad? Por todos lados, por los periódicos, por la radio, por la televisión, ¿no? Por internet, por las cartas, por todo. Y nos enteramos de qué es lo que está pasando en el mundo. Seguimos. ¿Cuál es la función principal de los medios de comunicación? ¿Cuál crees tú? A ver, correcto, es informar. La función principal de los medios de comunicación es informar de los hechos que suceden. Sin embargo, también pueden adoptar otras funciones. A ver, ¿cómo cuáles? Vamos a ver. Entretener. ¿Es verdad? ¿Por qué? A ver, porque otorgan al público un espacio para su recreación. Exacto. El periódico, por ejemplo, ¿qué te entregan? Ya lo dije. Pupiletras, crucigramas, ¿verdad? Amenidades, chistes. Y eso pues en un espacio exclusivo para eso. Segundo, educar. Porque nos transmiten y difunden valores y cultura. 3. El famoso marketing. Muchas veces la información que se difunde predispone a los receptores al consumo o no de un producto o de un servicio. Las estrategias de marketing son muy poderosas y se valen de diferentes canales, es verdad. Entonces, si te das cuenta, la función principal de los medios de comunicación es informar, pero sin embargo pueden utilizarse o adoptar otras funciones y como ya lo puedes observar aquí, entretener, educar y marketear. Hoy en día hasta los periódicos, o antes del internet, ¿no? Los periódicos había todo un espacio donde pues ahí se publicaban todo lo que tú estabas o querías hacer, vender, comprar, prestar un servicio, ¿verdad? Hoy en día lo haces rápido, ¿a través de qué? Del internet. Bien, seguimos. Tipos de medios de comunicación. Tenemos, primero, auditivos. Los auditivos son aquellos que simplemente escuchamos. Dice, transmite la información por medio de formatos sonoros, es percibida por el sentido del oído y se puede tener acceso con mayor facilidad. No es la televisión. A ver, ¿a quién tenemos aquí? A la radio. Exacto. Antes de que existiera la televisión, ya estaba la radio. ¿Y qué ocurre ahí? Escuchábamos por medio de radio todo lo que ocurría, todo lo que pasaba, ¿verdad? Exacto, muy bien. Otro tipo de medio de comunicación, visuales. Dice, son todas las publicaciones impresas en papel y tiene como objetivo informar. Los mensajes son percibidos a través de la vista. Entre ellos encontramos ¿a quién? A las revistas, a los periódicos, a los magazines, a los folletos, a los volantes, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, la muestra de un periódico. Cuando nos queríamos enterar sobre lo que pasaba en el mundo, ¿lo hacíamos en el momento? No, al día siguiente de lo ocurrido. Exacto. Bien. Y tercero tenemos los audiovisuales, es decir, los que escuchamos y vemos. Son los que se oyen y se ven. Se basan en imágenes y sonidos para expresar la información. Entre ellos podemos encontrar ¿a quién? Aquí tenemos lo más moderno, la computadora y la televisión, que la televisión no es lo más moderno, ¿no? Sino tenemos la computadora y la televisión. Dice, en este último sobresalen los noticieros, documentales, reportajes, entrevistas, programas culturales, pedagógicos y científicos. ¿Es verdad? Gracias a la televisión nosotros podemos ser partícipe de todo lo que nos mencionan acá. Exacto. Entonces, ¿cuáles son esos medios o las clases o los tipos de medios de comunicación? Auditivos, visuales y audiovisuales. Muy bien, continuamos. A ver. Dice, los medios de comunicación según sus características pueden ser informativos. ¿Por qué informativos? Porque están hechos específicamente para informar sobre cualquier acontecimiento. ¿A quiénes encontramos aquí? A los noticieros.
¿A quién más? A las revistas, a los periódicos o diarios, ¿verdad? Esos son los informativos. Segundo, tenemos ¿a quién? A los de entretenimiento. ¿Cuál es la intención de entretenimiento? Recrear ¿a quién? A las personas. ¿Y a quiénes encontramos acá? Tenemos al cine, ¿a quién más? A la televisión, a los concursos, a la música, a los dibujos, a los deportes, entre otros. Entonces, esa es la función de este tipo de medio. Recrear. Seguimos. Especializados. ¿Por qué? Porque los temas que informan interesan a un sector del público. ¿A quiénes encontramos aquí? A los culturales, los científicos, los documentales audiovisuales, las revistas científicas, etc. Hoy en día, gracias al avance de la ciencia y de la tecnología, nosotros podemos ver documentales audiovisuales, ¿no? La vida del mundo de los animales, cómo se crearon los volcanes, de qué manera se fueron formando los ríos, ¿verdad? Exacto, cuál es la sobrevivencia de los animales salvajes, y eso lo sabemos gracias ¿a quién? A los documentales audiovisuales que son transmitidos. ¿A través de quién? De la televisión, o en este caso del internet. Continuamos. Hay un interrogante que dice, ¿cuáles son los medios de comunicación que existen? Tenemos, ¿te parece conocido? ¿Qué es? La radio. A ver, vamos a ver. ¿Qué es una radio? Dice, es una herramienta que permite transmitir señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. La radio posee un privilegio. ¿Cuál es? De llegar a lugares lejanos con facilidad. ¿Es verdad? Antes de que existiera o de que alguien pudiera obtener una televisión o un televisor, la radio era lo primero que te hacía conocer todo lo que ocurría en el mundo. Incluso hasta es hermoso escuchar, yo lo hago hasta ahora, ¿no? Las novelas favoritas de obras literarias de grandes escritores y cómo las narran. Te hace vivir, ¿no? Y en tu interior te hace formar parte de esta historia, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Cuál es el origen de la radio? A ver, dice, tuvo origen en la década comprendida entre los años 1920 y 1930. Es así en el año en que aparece. ¿En qué año nace la primera radio en el Perú? A ver, dice, nace en el año 1925. Es ahí donde aparece recién en nuestro Perú este medio de comunicación. ¿Cuál fue la primera radio del Perú? ¿Lo sabes? Aquí te lo entrego. Fue la radio OAX. Esa fue la primera radio que existió o que nació en nuestras tierras peruanas. ¿Y dónde se encontraba esta radio? A ver, dice, primero, ¿bajo qué gobierno nace en el Perú esta primera radio? ¿Quién era el presidente de esos tiempos? Estamos hablando de 1920, 1930, 1925. A ver, ¿quién crees tú que fue? Papá lo supo. A ver, ¿quién? Nace bajo la presidencia del gobierno de Augusto B. Leguía, presidente en esos tiempos de nuestras tierras peruanas. 5. ¿Dónde se encontraba ubicada esta primera radio? ¿Acaso fue aquí en Pisco? ¿En Trujillo? ¿En Arequipa? No, a ver, vamos a ver, dice, esta radio está ubicada en el Jirón Washington, en el centro de Lima. Es ahí donde nace nuestra primera radio, bajo el gobierno de Augusto B. Leguía. Continuamos. ¿Qué acontecimiento ocurrió cuando se inauguró por primera vez la transmisión de la radio? ¿Qué pasó? ¿Cómo se hizo? ¿Qué fue lo primero que se transmitió por la radio? A ver, vamos a ver. Dice, se inaugura la transmisión en esta radio bajo los acordes ¿de quién? De nuestro himno nacional. ¿A qué horas? 11:30 de la mañana. Imagínate cuando se escuchó por primera vez. Qué emoción se sentía, ¿verdad?
Y eso fue lo que sintieron los peruanos de esos tiempos. ¿Cuál fue la primera voz que se escuchó luego por la radio? A ver, vamos a ver. Dice, ¿de quién era la voz que escuchó por primera vez en la radio? ¿De quién creen ustedes? A ver, ¿del Papa? No, era ni más ni menos que la voz de nuestro presidente Augusto Beleguía. Él fue el que hizo, pues, ¿no? Es el boom, por decirlo así, de escuchar su voz por primera vez a través de este medio de comunicación. 8. ¿Qué se transmitía en horas de la noche por la radio en esa época? A ver, vamos a ver. Así como por televisión vemos nuestras series, la mamita ve sus novelas, ¿no? O sus series, o su deporte. A ver, vamos a ver qué se transmitía por la radio. En horas de la noche se transmitía un programa de corte literario con la voz del insigne poeta José Gálvez. Él era el encargado de transmitir un programa exclusivamente literario a esa hora. Siguiente. ¿Por quiénes fue creada la radio? ¿Quiénes fueron esas personas quienes se encontraron motivados para crearlo? A ver, tenemos. Fue creada por 5 empresarios importantes de esa época, siendo ellos, tenemos al primero, César Coloma, Santiago Acuña, Pablo Witmer, Fernando Carvajal y Luis Tirado. Son las 5 personas quienes de una u otra manera crearon la radio por primera vez. ¿Sí? Continuamos. ¿Sabes qué? Medio de comunicación es, ¿verdad? ¿Otra radio marciana? No. La televisión. Miren cómo era antes. A través de una antena que se colocaba encima o sobre la plataforma de la televisión. La televisión. A ver, ¿qué o cuánto conocemos sobre la televisión? Vamos a ver. Dice, la palabra televisión proviene de las voces tele, que significa distancia, y vicio, que significa visión. El término televisión alude a todos los aspectos de transmisión y programación que buscan entretener e informar al televidente. Aquí simplemente no vas a escuchar, sino que aquí vas a ver y escuchar. Seguimos. ¿Cuándo se creó el primer televisor comercial? Fue creado el 26 de enero de 1926. Miren cuántos años han pasado ya desde que se creó el primer televisor. Siguiente. ¿Quién creó el primer televisor comercial? Wow, interesante, ¿verdad? ¿Quién pudo ser? A ver, vamos a ver. Dice, lo creó John Lloyd Wright. Lo creó John Lloyd Wright, ¿verdad? Fue la persona encargada de crear, ¿no? De hacer, de armar, de construir un televisor. Y de esa manera, ¿no? Sacarlo, a darlo a conocer un 26 de enero de 1926. ¿Cuál fue el primer modelo de televisor que se creó? A ver, vamos a ver. ¿Acaso fue la marca que tenemos en casa? Dice, el primer modelo de televisor que se creó fue el RCA. Esa fue la primera marca, ¿no? O el primer modelo de televisor que salió. Eran grandes, un cajón inmenso, donde sus pantallas eran pequeñas y eran así, ovaladas, no eran planas, eran ovaladas, ¿verdad? Muy bien, y su caparazón era de madera. Seguimos. En el Perú, ¿cuándo fue la primera transmisión televisiva? A ver, vamos a ver. La primera transmisión televisiva en el Perú fue el jueves 21 de septiembre de 1939. Imagínate, entre 1920 y 1930 aparece la radio y ahora en 1939 aparece un programa televisivo. ¡Wow! ¡Qué emoción para la gente de esos tiempos!, ¿verdad? Habrán sentido, me imagino yo, la misma emoción o la misma sensación que sentiste tú cuando te compraron por primera vez tu celular y cuando pudiste ingresar, ¿no? O cuando te creaste tu primer correo electrónico, ¿verdad? A ver, continuamos. ¿Qué emitieron por primera vez en esa transmisión televisiva? Emitieron una película y un programa artístico, donde desde el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima. ¿Por qué canal? El canal 3. Yo te pregunto, si no tienes cable,
¿Este canal se ve? No, ¿verdad? Pero con cable, sí. ¿Por qué? Porque ahí pasan otros programas, ¿no? Bien, continuamos. Otro medio de comunicación. ¿Sabes qué es? ¿La cámara fotográfica? No, ese es el lugar que te gusta mucho. ¿Por qué? Porque llevas canchita. Estás ahí en suspenso y cada sonido te hace vibrar. Y donde pues aquellos que hemos tenido oportunidad antes y ahora de llegar o ir a este lugar, podemos observar o formar parte de las películas últimas que han sido estrenadas. ¿Cómo? ¿Cuál es? El cine. Exacto. El cine es otro medio de comunicación social. ¿Sabe la historia del cine? ¿No? Yo tampoco. A ver, vamos a descubrirlo acá. Dice, es un medio masivo que por su veracidad de géneros puede abordar una gran cantidad de temas para ser analizados por diversos espectadores. ¿Es verdad? Película que se estrena nos emociona mucho y lo primero que pensamos es ir al cine. Ah, no, profe, yo tengo y en mi casa lo puedo ver, preparo mi canchita y listo. Exacto. Pero no sienten la misma sensación cuando estás en un cine, donde todo es oscuro, donde simplemente la pantalla inmensa y los sonidos que retumban los parlantes llegan a ti. Y esa sensación más cuando son películas de terror, ¿no? O de suspenso, o de ciencia ficción. Bien, continuamos. ¿Cuándo comienza la historia del cine? Ya hemos hablado sobre la historia de la radio, de la televisión, ahora vamos a ver sobre el cine. Dice, la historia del cine comenzó el 28 de diciembre de 1995, cuando los hermanos Lumière estrenaron la película exhibida en forma comercial. ¿Quiénes fueron? Los hermanos Lumière, no lo olvides. 2. ¿Hasta dónde llegó el éxito de este invento al principio? Vamos a ver. No solo se quedó en Francia. Ya descubrimos. ¿Dónde nace entonces el cine? En Francia. Sino que llegó por toda Europa y América del Norte. Ah, miren, ellos no fueron egoístas. Esto se extendió cada vez más y más. Seguimos. ¿Quién había grabado ya numerosas escenas? Thomas Edison, la cual un espectador podía verlas a través de un kinetoscopio. ¿Qué es un kinetoscopio, profesor? Ah, yo sé que papá lo sabe. Y si no, investigamos. Y si no, me mandas por WhatsApp o por el correo electrónico preguntas que quisieras intercambiar conmigo. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuántas películas llegaron a grabar los hermanos Lumière? A ver, vamos a ver. Ellos crearon más de 500 películas. ¡Wow! Marcadas por la ausencia de actores y decorados naturales, la brevedad y ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. Antes para grabar era ahí, exacto. En cambio hoy en día hacen movimientos, ¿verdad? Y pueden grabar, si no, imagínate las novelas, serían estáticas totalmente, ¿no? En cambio ahora no. A donde vas, o a donde tú vas, o donde va el personaje, ahí la cámara te sigue. La cámara, o antes, la cámara te guiaba. Ahora no, ahora tú guías la cámara. Miren cuánto ha avanzado la tecnología. Seguimos. El cine en el Perú. Eso nos interesa bastante. ¿Cómo llegó? ¿A dónde llegó? ¿Qué películas se estrenaron? A ver, vamos a ver. ¿Cuándo fue la primera función pública de cine en el Perú? Fue la noche del 2 de enero de 1897. Imagínate. Seguimos. ¿Dónde se realizó dicha función? Se realizó en la confitería Jardín Estrasburgo, hoy llamado Club de la Unión. ¿Quiénes fueron los primeros invitados a presenciar esta creación? ¿Quiénes habrán sido esas personas? ¿Crees tú que ha sido el presidente? A ver, vamos a ver. Dice, entre los invitados estuvieron presentes los ministros de Estado y el presidente Nicolás de Piérola, ¿no? Ya no era Augusto Beleguía, era otro. Exacto, Nicolás de Piérola. Seguimos. Pregunta 4. ¿En qué año fueron filmadas las primeras películas vistas en el Perú? Vamos a ver. Fueron filmadas en el año 1899, sin que se sepa quién fue el autor de las imágenes. Exacto. 5. ¿En qué año se estrenó el primer film de ficción peruana? Dice
Se estrenó en el año 1913, titulado Negocio al agua. ¿En qué lugar se filmó? Vamos a ver. En Barranco, muy bien. ¿Por quién fue escrita? Fue escrita por Federico Blum y Corbacho. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Los protagonistas fueron Carmela Villarán Rey y Luis Rebet y Monte. Fueron los primeros que aparecieron, en fin, para ser llevada al cine. Continuamos. Aprendemos. Se dice que tal vez los dos mayores éxitos de la época silente hayan sido, o sea, de esos tiempos, Luis Pardo en 1927 con su primera película de corte popular y la otra muy conocida hasta ahora, La Perricholi, en el año 1928, basada en la conocida relación de una mestiza con un hombre de la corte española. La historia de La Perricholi, pues, es todo un enigma, ¿verdad? Y que pues muy pocos la saben, pero es una historia pues muy interesante. Dice, la producción de filmes peruanos, sin embargo, estuvo lejos de ser comparable a la de otros países del continente. Muy bien. Dentro de los medios de comunicación social aparecen los medios de prensa escrita. Vamos a ver, ¿a quiénes encontramos aquí? Tuvo sus antecedentes inmediatos en los folletines. Tiene como función informar, dar opinión, entretener, entre otros. Tenemos las revistas. ¿Has leído alguna vez? Sí, muy interesantes, ¿no? Dice, se publican con una periodicidad más espaciada, es decir, semanal, quincenal o mensual. ¿Se te hace conocida esta imagen? ¿Qué tienen cada una de las personas en sus manos? Exacto, un periódico o diario. Diario o periódico. Es un medio editado normalmente con una periodicidad diaria o semanal. ¿Qué más podemos encontrar? Su principal función es dar a conocer noticias locales, nacionales y extranjeras. Exacto. Si nos damos cuenta que a través del periódico nosotros podemos conocer en minutos muchas cosas y por los espacios que nos entrega hacer varias acciones. Uno, culturizarnos. Otro, informarnos y entretenernos. Recuerda, los diarios o periódicos aparecen todos los días. Informan de lo que pasa. Dan opiniones para formar la opinión de los demás. Forman a los lectores en cuanto a conocimientos y comportamientos. Distraen por medio de chistes o pasatiempos. Y ofrecen productos por medio de la publicidad. ¿Verdad? Sobre todo esto, ¿qué forman los periódicos? A grandes lectores. Exacto. ¿No? Ahí donde nace el apetito por leer cada vez más y más y hacer un hábito de la lectura. Continuamos. ¡Wow! ¿Qué nos toca ahora? Lo más nuevo, lo jovencito, lo que tú haces uso para poderte comunicar, investigar, charlar, jugar, compartir, publicar. ¿Cuál es? Gracias a la Internet. ¿Qué es la Internet? Es una red de comunicación interconectada a través de un protocolo en todo el mundo, mediante cables y señales de telecomunicaciones que utilizan una tecnología común para la transferencia de datos. ¿Es verdad? ¿Por qué es uno de los medios más jóvenes? Porque no es mucho el tiempo que llegó a nuestro Perú, ¿no? Y de esa manera, pues, cuando llegó nos emocionamos. Yo recuerdo, profesor, ya va a contar de esos tiempos. Claro, cuando yo estaba en la secundaria, y no me avergüenzo, nunca nos imaginábamos que iba a haber internet y tener una computadora era un lujo. Hoy en día esa computadora grande, cabeza de robot, con una plataforma ancha, pesada,
sirve o es una reliquia. ¿Se transformaba en qué? En algo más pequeño, en algo más plano o algo más llevadero, como son las laptops o las tablets, ¿verdad? Bien, continuamos. Dice, el término de Internet se refiere a la interrelación entre computadoras y que nos permite transmitir mensajes escritos a través del email o correos electrónicos. No hay persona que no tenga correo electrónico, ¿verdad? Incluso otros tienen hasta páginas web. Dice, buscar. ¿Qué buscamos? Páginas web donde encontraremos valiosas informaciones sobre cualquier tema de interés. Antes, ¿a dónde recurríamos cuando teníamos dudas sobre el significado de algo? O la definición de algo. A un diccionario. Ahora los diccionarios están de adornos ahí en tu librero, ¿no? O sobre tu mesa. ¿Y a dónde recurren más? ¿O recurrimos con más facilidad? A la internet. Y tercero, conversar o chatear con amigos y desconocidos. Es verdad, pero en esta parte quiero andar un poquito. No es bueno, ¿no?, agregar o invitar a un desconocido a unirte a tus páginas. ¿Por qué? Porque aquí ya empiezan a ocurrir los problemas, ¿verdad? En otras palabras, hay que hacer un buen uso de las redes sociales. ¿Sí? Continuamos. El Facebook. Ah, eso sí lo sé, profesor. Dicen que es una red social que está muy divulgada por todos los estratos sociales. ¿Es verdad? ¿Quién no conoce el Facebook hoy en día? Y me dirás, profesor, y todavía está pasado. Porque ya no creo que es solo el Facebook. Hay muchas más. Hay otras cositas más que desconozco. Y siguiente tenemos el LinkedIn. Si está mal pronunciado, mil disculpas. Dice, es una red social de profesionales. Porque me imagino que tú ya sabes hasta cómo se pronuncia. Yo te hubiera dicho el Facebook. Pero tú me hubieras corregido y me dirías, profesor, el Facebook, por favor, y sé que lo vas a hacer. Bien, entonces, si nos damos cuenta, miren cuán importantes son los medios de comunicación social. Y gracias a todos ellos. Por ejemplo, ahorita, yo a uno de ellos me estoy acercando a ti y estoy conversando contigo. Y muy pronto vamos a conversar así, directo a directo. Eso será más adelantito. Pero por ahora, gracias a este medio, incluso me permite llegar hasta ti y poderte comunicar o informar mis conocimientos que tengo sobre un tema que estamos desarrollando, ¿no?, para ti. Bien, continuamos. Ahora, correcto. Abrimos el libro y nos vamos a la página, ¿qué número? 31. Vamos a resolver algunos ejercicios que están ahí. Creo que son los 15. El resto lo vas a hacer tú, ¿sí? Yo sé que va a estar facilito y no va a importar y sé que te vas a sentir lleno y vas a conocer más y más. Para eso yo te pido, llama a papá o a mamá y dile, ayúdame. ¿Por qué? Porque ellos son más de mis tiempos y ellos van a conocer un poquito más o te van a dar a conocer un poquito más acerca de con lo que ellos también han crecido, ¿sí? Dice, a ver, tenemos, ¿qué nos manda el robotcito? A ver, el robotcito. Dice, 1. ¿Cuál es el medio de comunicación que forma lectores en cuanto al conocimiento y que se publica todos los días? Vamos a ver qué alternativas tenemos. La radio. B, el periódico. C, el cine. D, el internet o la televisión. Yo te hablé. ¿Cuál era aquellos que nos hacen lectores casi perfectos? ¿Cuál? El periódico. Muy bien. La alternativa B. Seguimos. 2. ¿Cuál es la primera emisora radial en el Perú? La radio, el tema de la radio, ¿recuerdas? A ver, vamos a ver. Moda, el OAX, la exitosa Panamericana o RPP. RPP, ¿verdad? No, es el OAX, la B, exacto. Continuamos. La primera radio se inaugura en el gobierno de... A ver, vamos a ver. Óscar R. Benavides, Belaúnde Terry, Augusto B. Leguía, Alan García o Alberto Fujimori. ¿Cuál es? La C, Augusto B. Leguía. Muy bien. Qué bonito. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Exacto. Sí, profesor. Bien, continuamos. 4. Dice la 4.
Prensa escrita, perdón, la prensa escrita está compuesta por prensa escrita, recuerda, era uno de los últimos puntos que tratamos. Los televisores y el cine, los periódicos y las revistas, la internet y la radio, la revista y el cine, o el cine y la carta. ¿Cuál es? La B. Muy bien. Los periódicos y las revistas. Continuamos. 5. Es el medio de comunicación que se caracteriza por ser el arte más joven y popular. Fácil. Al ojo. ¿Cuál es? A ver. La E. Muy bien. El internet. Muy bien. Continuamos. 6. La A es completar el enunciado. Hay un espacio. Tuvo sus orígenes entre 1920 y 1930. Y cuando llegó a nuestro Perú fue en 1925. ¿Recuerda cuál es? A ver, vamos a ver. Televisión, revista, internet, prensa escrita o radio. ¿Cuál es aquí? Claro, la E, radio. Muy bien. ¿Verdad? ¿Sabías esto? No. Estamos recién aprendiendo. Muy bien. Y yo junto a ti. Seguimos. 7. A ver, ¿cuál fue el primer canal televisivo en el Perú? También te lo expliqué. Dice, a ver, América Televisión, Canal 5, Canal 3, ATV o Canal 8. El Canal 3. Muy bien. 8. ¿Qué medio permite chatear, enviar email o ver videos? Fácil. Radio, internet, carta, revista o televisión. ¿La televisión? No. ¿La revista? No. ¿La carta? Tampoco. Exacto. La internet. Muy bien. 9. Completa el enunciado. Hay un espacio, es el primer film de ficción peruana. ¿Recuerdas? Sí. La boca del lobo. Un día sin sexo. ¡Wow! La Perricholi. Negocio al agua. O tu amor es prohibido. La Perricholi. No, profesor. Es negocio al agua. Muy bien. Continuamos. 10. La primera película se estrenó ¿en qué país? ¿Recuerdas? A ver. Alemania. Me suena. Francia. Francia. Vamos a ver. Inglaterra. A ver, vamos a ver. Colombia. No, Colombia no me suena. China. No. ¿Cuál es? Exacto. Francia. Muy bien. Continuamos. 11. ¿Qué medio de comunicación solo se publica semanal o quincenal? ¿Qué medio de comunicación se publica solo quincenal o quincenal? ¿La radio? No. ¿La televisión? Tampoco. ¿El cine? No. ¿La internet? No, eso es todos los días. Si yo quiero publicar algo, incluso al minuto, al segundo. La revista. Muy bien. La revista. Correcto. Seguimos. A ver, vamos a ver. Continuamos. 12. ¿Qué hermanos son considerados pioneros del cine? ¿Recuerdas? Sí, un nombre que empezaba con, a ver, D, M, no, con L. ¿Cuál es? Exacto, la B. ¿Cuál es? Lumière. Muy bien. 13. ¿Qué medio de comunicación permite una triple comunicación? Aquí sí está mi duda. A ver, vamos a ver. Una triple comunicación. El cine, lo voy a ver en grupo, puedo ir de a 3. La radio, puedo escucharlo de 3, 4, 5 hasta bailarlo. La internet me puede permitir de 3 en el momento. Puede ser. La televisión, también. La prensa escrita, leerla también. Exacto, pero ¿cuál nos inclinamos más? En este caso, a ver, la C. Vamos, muy bien. Te hago caso, la C. 14. ¿Cuál alternativa no es? Mira bien. No es un medio de comunicación. Tenemos la radio,
La televisión, no. La internet, no. Sí son. El cine, nada. El USB. Porque el USB es un objeto, un aparatito pequeñito, pero que tiene una capacidad, para poder reseccionar o almacenar infinidad o cantidad de archivos. Y 15 dice, ¿cuál es el periódico más vendido en el Perú? A ver, aquí sí yo te voy a pedir que le pidas ayuda, pedir y pidas ayuda a papá. A ver, el Correo, el Comercio, el Trome, el Boca, la República. Descartamos. Boca no. Exacto, este no. No, acá no hay. Pero está el Correo, el Comercio, el Trome, la República. A ver, ¿qué periódico crees tú? A ver, ¿cuál es más completo? A ver, si es por ver cosas serias, yo marcaría el Comercio. Pero si es por ver también un periódico serio también, marcaría la República, ¿verdad? Pero por ahí, profesor, salen hoy en día, por ejemplo, donde salen los artículos, lo que el gobierno está haciendo, ¿en dónde? En el peruano, ¿verdad? Si no sale en el peruano, entonces quiere decir que todavía no está aceptado. Claro, el Correo también por ahí, pero en ese caso el que es más completo, y me parece, si me equivoco, me corrigen, pregúntale a papá, yo pienso el Trome. Muy bien. Eso es todo lo que hemos trabajado. Ah, profesor, pero mi libro tiene más tarea. Pues sí, tú vas de una u otra manera a trabajarlo. Junto con papá o con mamá. La página número 32 y 33 de tu libro, donde dice, reforzando lo aprendido. Ahí van a venir igualito, enunciados para completar, alternativas o enunciados para marcar la alternativa correcta. Y eso sé que lo vas a lograr porque tú lo sabes hacer muy bien. Me lo has demostrado ya en los archivos, en las tareas que me estás mandando a mi correo, que es omarcito1@gmail.com, ¿sí? Tú envíalo nada más. Yo ahí a diario o en horas de la noche voy reseccionando todo lo que ya tú me vas mandando. No te preocupes, ¿sí? Y luego también vas a basarte o pasar a la página practicando en casa o resolviendo en casa, la página número 34, y de esa manera pues todo lo que tú resuelvas me lo vas a enviar, te tomas una foto como evidencia al correo que ya te lo mencioné. Espero que el tema te haya gustado, ha estado muy ameno, muy bonito, y hemos aprendido hoy sobre los medios de comunicación social, y gracias a uno de ellos hoy llego a ti. Gracias, nos vemos hasta la próxima.